Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un maravilloso tema que se encuentra aquí en Mateo 16, 25, 27. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice, si solo se preocupan en salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Y este tema lleva como título: el que pierda su vida por mí la salvará. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por otro nuevo día que nos regala, por tu cuidado, por tu protección. Y te damos gracias, Señor, sobre todo por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario y por tu bendita y santa palabra, Señor. Mira que vamos a hacer uso de ella. Sé tú hablando, que no sea yo en mi humanidad, Padre Celestial, sino que sea tú hablando a nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, no querer salvar nuestra vida de forma egoísta, sino que busquemos agradarte, Padre Celestial, pidiendo nuestra vida terrenalmente, pidiendo nuestra vida de forma egoísta, para entonces poderla salvar, Padre Celestial, haciendo tu voluntad y viviendo en santidad, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces, primeramente podemos ver cómo el Señor dice, si solo se preocupan en salvar su vida, la van a perder. En otras palabras, no está mal que nosotros queramos salvar nuestra vida. El problema es cuando nosotros lo queremos hacer de forma egoísta y haciendo lo malo, actuando de forma injusta para querer salvar nuestra vida, haciendo lo que a Dios no le agrada y olvidándonos de Dios y su palabra, haciendo lo malo, amando el dinero, y eso nos lleva a traicionar, eso nos lleva a actuar de la forma que actuó Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Eso nos lleva a robar, eso nos lleva a codiciar, eso nos lleva a no sentirnos conformes con lo que el Señor nos da. Y también podemos verlo como el Señor dice, que no debemos de ser infieles, que solamente aquellos que sean fieles hasta el final, estos serán salvos. Pero podemos ver cómo hay personas que tienen una pareja, tienen su esposa, pero aún no se sienten conformes. ¿Por qué? Porque aman los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales. ¿Y a qué lo lleva eso? A querer salvar su vida actuando de forma injusta, haciendo a los demás lo que a ellos mismos no les gustaría que le hagan, siendo infiel, hablando mentiras, ocultando cosas. Entonces, cuando nosotros actuamos de forma injusta, de forma egoísta y haciéndole daño a otra, traicionando a Dios, siendo infiel a Dios y no siendo obediente, entonces nosotros queremos salvar nuestra vida, pero a costa del dolor y del sufrimiento de los demás y sobre todo de Dios, porque eso nos lleva a contristar el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasa? Que Él se va a apartar de nosotros, así como nosotros nos apartamos de una persona que no sea infiel, que no sea sincera, que no sea honesta. Nosotros nos terminamos apartando de ella, así como el Espíritu Santo se aparta porque no habita en templo sucio. Entonces, si nosotros seguimos actuando así, de forma egoísta, amando este mundo, amando los placeres, los deseos de la carne, la riqueza, entonces vamos a perder nuestra salvación y nuestra vida eterna por actuar de forma egoísta y de forma injusta, porque el Señor dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pues estar haciendo a los demás lo que a mí no me gustaría que me hagan, y porque yo quiero saber mi vida, pero de una forma egoísta, haciéndole daño a los demás, hiriendo a los demás, robando, hablando mentiras y no queriendo perdonar, porque el Señor me llama, me dice que tengo que perdonar a los hombres las ofensas y que si yo no lo perdono, Dios tampoco me va a perdonar. Entonces, continúa diciendo, pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. ¿En qué sentido? Está hablando de sentido espiritual. Cuando yo vivo en santidad, apartado del mal, apartado del pecado, y que ahora vivo para agradar a Dios, siendo obediente, guardándome sin mancha y sin pecado del mundo, y vivo
amando las almas, amando lo que Dios ama, como Él dice, sean imitadores de mí, sean imitadores de Dios como hijo amado. Entonces, ¿qué me quiere decir eso, el Señor? Que yo tengo que amar lo que Él ama. Dios es un Dios que es amor, yo tengo que ser amor. Si Dios dice, sean santos porque yo soy santo, yo tengo que vivir en santidad, amando lo que Dios ama las almas, y dio a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros podamos ser salvos. Entonces nosotros también tenemos que amar las almas, compartir su palabra para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y amar a nuestro prójimo. Si nuestro prójimo tiene necesidad, nuestro enemigo, el Señor dice que tenemos que darle, si tienen hambre, darle de comer, si tienen sed. Y si nos maldice, nosotros tenemos que bendecirle. Entonces, cuando yo hago esto, vivo para agradar a Dios en obediencia, yo estoy salvando mi alma. Y no solo eso, sino que las bendiciones vienen a través de mi obediencia y mi lealtad a Dios. Porque dice que debemos de buscar su reino y su justicia, y que las demás cosas van a venir por añadidura. Y el Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Toda bendición, todo aquello que no viene de parte de Dios y que nos lleva a traicionar, a mentir, va a ser dolor, va a ser desgracia para nuestra vida. Y no solo para eso, sino que también para nuestra propia familia. ¿Por qué? Por actuar de forma egoísta, por amar este mundo, por amar la riqueza y dejarme controlar por ella, por amar los vicios. ¿Y a qué me va a llevar eso? A que yo tenga sufrimiento, tenga desgracia en mi vida. No solo terrenalmente, sino que voy a perder mi salvación y mi vida eterna. Ahora, si yo quiero salvarla, como dice el Señor, tengo que ser obediente a Dios, su palabra. Honrando a Dios en obediencia, con humildad. Y teniendo un corazón humilde. ¿Por qué? Porque Jesús dice, sean mansos y humildes de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces continúa diciendo, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. De nada me sirve a mí que yo gane el mundo entero y que se pierda mi vida, mi salvación. Porque yo no tengo con qué pagar mi salvación y mi vida eterna. Entonces, por esto el Señor comenzó diciendo, todo el que quiera salvar su vida, si solo se preocupan en salvar su vida, la van a perder. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando yo amo este mundo y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la riqueza, los bienes materiales, la fama y todo lo de este mundo, esto me va a llevar a traicionar a Dios, a ser infiel, a mentir. ¿Por qué? Porque yo solamente busco placer, porque yo solamente busco pasar el rato. Y no solo eso, que todo eso es lo que me va a llevar a ¿qué? A traicionar, a engañar, a mentir. Y a que me dé igual lo que piense la otra persona. Me da igual lo que piense Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero la cosa fácil. Yo quiero solamente placer, quiero pasar el rato sin ningún compromiso, sin ninguna deuda. Y quiero dinero. Y no me conformo solamente con lo que Dios me da, sino que eso me lleva a traicionar y a mentir. Y por eso Dios dice que nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a amar a uno y a traicionar a otro. ¿A qué me va a llevar eso? A que yo voy a amar, a que me haga la cosa más fácil, a que yo no tenga que comprometerme con él y a que me esté bendiciendo sin que yo tenga que comprometerme con él, sin tener ningún compromiso ni ninguna deuda. Entonces, por esto el Señor dice, a mí no me sirve absolutamente de nada que yo gane el mundo entero, placeres, fortuna, y que pierda mi salvación y mi vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto, que yo ame este mundo y todo lo que hay en el mundo, los placeres, los deseos de la carne, esto me va a llevar a ser infiel. Como ya mencioné, esto me va a llevar a ser que yo sea peor que un Judas, que voy a traicionar a quien sea. No me voy a sentir conforme con la pareja que tenga, con una esposa que tenga, y mucho menos voy a ser fiel a Dios. Si yo no soy fiel a una persona, a una pareja o a mis padres terrenales, a mi familia, mucho menos voy a ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque yo amo el dinero, porque yo amo los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales, y todo eso me va a llevar a traicionar a la persona. Y no solo eso, peor, a Dios todavía lo voy a traicionar. Entonces, por esto el Señor dice bien claro que de nada me sirve a mí ganar el mundo entero y que se pierda mi alma. Y no solo eso, sino que eso me va a traer dolor, sufrimiento, y yo no voy a tener paz.
Porque ¿de qué me sirve a mí que yo tenga riqueza, fama, fortuna y que no tenga salud? Que yo no tenga paz, que yo no pueda dormir tranquilo y que tenga preocupación. De nada me sirve a mí. Y no solo eso, sino que voy a pedir lo más importante, que es mi salvación y mi vida eterna, que Jesucristo pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario, porque toda la riqueza del mundo no son suficientes para yo pagar mi salvación y mi vida eterna. Y por eso dice el Señor en su palabra que nosotros somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, nadie sienta orgullo, sea soberbio. Ah, no, que mira todo lo que yo hice, sacándole en cara a Dios. No, mira, es que yo tengo que ser salvo porque mira todo lo bien en la obra que yo hice. No. El Señor dice claramente que nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos con qué pagar, ni haciendo toda la obra del mundo nosotros podemos ser salvos por eso. Y continúa diciendo, porque yo, el Hijo de Hombre, vendré con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Entonces, aquí podemos ver lo que dice el Señor Jesucristo, que Él viene porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle a su premio a los que hicieron el bien. O sea, en otras palabras, a los que decidieron perder su vida por mi causa, por servirme, por guardarse sin mancha del pecado, por aquellos que fueron fieles hasta el final, haciendo lo bueno, siendo justo, apartándose del mal, no amando este mundo ni nada de lo que hay en el mundo, sino que aman lo que Dios ama. Se preocupan por hacer tesoro en el reino de los cielos, por buscar agradar a Dios con su obediencia, haciendo su voluntad. Entonces el Señor dice que viene para pagar a cada uno conforme a sus obras. Aquellos que decidieron salvar su vida haciendo lo malo, dice que van a pagar para castigarlo. Dice que va a venir para castigarlo. Más a los que hicieron el bien. Y para recompensar a los que hicieron el bien. A los que decidieron perder su vida por hacer la voluntad de Dios, por pasar persecución, no importando que lo criticaran, que hablando mentiras, que lo difamaran, porque el Señor dice que dichosos y bienaventurados somos cuando por su causa, por amar la verdad, por practicar la verdad, la justicia, nos persigan, nos maltraten y nos digan cuántas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si conmigo siendo santo hicieron eso, ¿qué no harán con ustedes? Pero Él quiere que nosotros perdamos nuestra vida de pecado, de maldad, de injusticia y vivamos para agradarle. Que perdamos nuestra vida en el sentido carnal y vivamos guardándonos en santidad, en obediencia, siendo fiel a Dios, así como Dios es un Dios fiel, así como Dios es un Dios justo, que también nosotros lo hagamos. Entonces dice que nosotros vamos a ser recompensados, no solo terrenalmente, sino mayor aún, con la bendición de la salvación y la vida eterna, gracias al sacrificio y a su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por ti y por mí, aun cuando nosotros no lo merecemos. Pero es cuando nosotros decidimos reconocer nuestro pecado y apartarnos del mundo para vivir para agradar a Dios y apartarnos del pecado. Así que pidámosle a Dios que cada día más nos ayude a perder nuestra vida terrenalmente, en el sentido carnal. Que no seamos egoístas, que no seamos injustos, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y nos ayude, nos lleve a reflexionar, nos ayude cada día más a perder nuestra vida en el sentido de pecado, de maldad, de injusticia, y vivamos para agradar a Dios. Que no solo, como dice aquí, no solo
si solo se preocupan en salvar su vida, la van a perder. Que no solo nos preocupemos por salvar nuestra vida, porque no está mal que nos preocupemos. El problema es cuando lo hacemos de forma egoísta, cuando hablamos mentiras, cuando nos lleva a ser infiel, cuando el dinero nos lleva a traicionar a las demás personas y sobre todo a Dios, cuando las inmoralidades sexuales nos llevan a ser infiel, a hablar mentiras, a engañar y todo eso. Eso es lo que Dios no quiere. Así que Dios le bendiga, recuerden que Dios le ama y que para Dios nosotros somos una prioridad. Pero que dice que debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas, que Él para nosotros también tiene que ser una prioridad y no una acción. Muchas bendiciones, Dios le ama.